Muy buenas tardes. Bueno, con motivo de el mensaje que cada semana estamos grabando, eh, dado que las circunstancias actuales nos están restringiendo los movimientos y el poder juntarnos con los hermanos para poder hacer nuestras reuniones, pues volvemos aquí, a esta vía, a través de YouTube, para poder grabar el mensaje de esta semana y poder transmitirlo a los hermanos y a otras personas que, para mi sorpresa, están siendo bastantes, y de verdad que es un halago, es un privilegio, un honor grande poder compartir de la palabra, poder compartir el testimonio que el Señor está grabando en mi corazón, y ojalá Dios quiera que siempre le pido, ¿no? que me ayude a transmitir su mensaje, que sea Él hablando en mí. No quiero yo hablar de mí mismo, sino que sea Él quien mueva los pensamientos, quien ponga las palabras en mi boca, para que alcance a las personas que Él quiera y en la manera que Él quiera. Y si os acordáis, la semana pasada empezamos a hablar de un tema que pusimos por título La batalla de la fe. Eh, Recordaréis también que es una serie que vamos a abordar 4 frentes a los que podía estar enfocado esta batalla, esta guerra espiritual en la que nos encontramos inmersos. Y hoy quería abordar la segunda parte de esta serie de mensajes, enfocado, como os acordaréis también, si no yo lo recuerdo, en el versículo 22 del libro de Judas, que dice: algunos que dudan, convencerlos. La semana pasada, para ponernos un poco en contexto, empezamos a hablar del área personal, del cómo cada uno debería examinarse y someter a prueba todas las enseñanzas de Jesús, y cómo éstas estaban teniendo resultado en su vida, y qué posibles carencias o cosas que pudieran estar con la necesidad de ser corregidas. Y esta semana, con el trasfondo del mismo versículo que acabamos de leer, vamos a enfocarlo al siguiente frente, que sería al de nuestros hermanos, al de nuestra congregación, al de la Iglesia del Señor Jesús. Porque, como dijimos la semana pasada, el versículo 23 empieza diciendo que, dice así: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces entendíamos, o el Señor me ha dado el pensamiento de que este grupo de personas al que puede estar dirigido era a personas creyentes, a personas del pueblo de Dios, a personas del rebaño del Señor. Y la semana pasada, como hemos dicho, abordamos el tema personal, y esta semana vamos a enfocarlo al tema de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de los hijos y las hijas de Dios. Y quería, como nexo de todo esto, quería empezar leyendo un pasaje que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 15, para extraer de aquí unas ideas y incidir en algo que para mí es fundamental que tengamos presente y que ejercitemos, que sería la fe, y cómo esta tiene que incidir primeramente en nuestra vida para alcanzar la vida de otras personas. Dice, a partir del versículo 3, hemos dicho Segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, fijaros, importante, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fijaros cómo el apóstol Pedro aquí hace una relación de virtudes, de características, de dones espirituales, como mencionábamos la semana pasada, que también están escritos en otras partes de la Biblia, como en Gálatas y en otras partes también. Pero me llama mucho la atención que dice, añadid a vuestra fe. Es como que la fe es el motor principal sobre los cuales tenemos que ir añadiendo la otra relación de actitudes, la otra relación de dones, la otra relación de habilidades o capacidades que por la influencia del Espíritu Santo nosotros tenemos en nuestro corazón. Están ahí, las puedes usar y es necesario que las usemos para que éstas vayan adquiriendo un crecimiento idóneo y vayan obteniendo el resultado de la voluntad del Señor, por lo cual el Señor las ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y yo quería incidir en la fe, porque así leído como que pasa rápido, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y demás cosas, hasta el afecto fraternal y el amor. Pero, porque la fe es un tema que mucha gente parece que tiene entendido. De hecho, yo diría que todos los creyentes que hay en el mundo, les preguntas por su fe y hay fe. Ellos creen en algo, creen en Dios. Algunos creen en un Dios diferente al que nosotros creemos, otros creen que hay diferentes formas de adorar o hay diferentes mediadores. En primera de Timoteo capítulo 2 nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese hombre es Jesucristo. Ese nombre es Jesucristo, es el único mediador. No es a través de santos, no es a través de ninguna otra figura religiosa que nosotros podamos alcanzar al conocimiento del Señor, al conocimiento de Dios. Es solamente a través de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, puesto que tenemos que añadir a la fe todos esos valores, todas esas virtudes, todas esas capacidades, todos esos dones, es importante que marquemos un punto de inflexión en lo que significa la fe o lo que debería significar la fe para ti y para mí. Y bíblicamente yo me voy a ceñir solamente a textos bíblicos, no voy a añadir nada de mi conocimiento o de experiencias que yo haya podido tener, solamente bíblicamente. La fe dice en Hebreos 11, versículo 1, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego sigue recitando, sigue narrando este capítulo, este autor del libro de Hebreos, en el versículo 2 dice
que por la fe hallaron buen testimonio los antiguos y que por la fe entendemos fue constituido el universo. Que esto quiere decir que la fe es la creencia, la seguridad rotunda de que todo lo que conocemos, de que el mundo fue creado por Dios. Porque hay gente que incluso cree en Dios, pero que cree en las teorías de la evolución, de esa explosión cósmica que hubo en el Big Bang, y todo esto son cosas que tendrán su ciencia, pero para ti, para mí, todo esto ha sido producido, todo esto ha sido provocado, todo esto ha sido creado por Dios a través de la palabra, que es su Hijo Jesús, y por la acción del Espíritu Santo. Dios es el creador, Dios es el origen de la vida, del mundo, del planeta Tierra, del universo, del cosmos, de todo. ¿Y cuál es la fe o el nivel de fe a la que nosotros estamos llamados a llegar, la que nosotros estamos llamados a ejercer? Porque visto así, como hemos leído en Hebreos 11, más o menos se podría reflejar lo que todo el mundo piensa, o lo que mucha gente piensa. La fe es creer en Dios, ¿no? Y en cierta manera sí, pero yo quiero incidir un poco en esto esta tarde, porque 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Filipenses 3:8, este sí que lo vamos a leer, hasta el 11. En realidad el versículo que nos interesa, o al que quiero hacer referencia esta tarde, es el versículo 9, pero para ponernos en contexto de lo que estamos hablando ahora y de lo que voy a hablar a lo largo de este mensaje, me parece importante empezar por el versículo 8. Y dice así, Filipenses 3, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y me llama muchísimo la atención este texto que acabamos de leer y el anterior que hemos leído en 1 Corintios 2:16, dice que la fe que tenemos que emular, la fe a la que tenemos que alcanzar, la fe verdadera, la fe genuina, esa que te da una certeza absoluta, una convicción aplastante, es la fe de Jesucristo, es la mente de Jesucristo. Entonces, esto adquiere otro valor, porque, como hemos leído en Hebreos 11, si la fe es la certeza de lo que se espera y Jesús vino de Dios, sabía a dónde iba cuando murió y resucitó, fijaros hasta el punto que alcanzaría ese conocimiento. Jesús sabía lo que le esperaba. La certeza que le esperaba era que volvía al Padre. Y esa es la certeza que tiene que habitar en tu corazón. Esa es la convicción que tiene que llenar tu vida, tu alma. Porque dice también que es la convicción de lo que no se ve. Pero Jesús había visto al Padre. Porque Jesús vino del cielo, descendió del cielo. Y en este contexto,
como hemos dicho antes, la fe tiene que producir una obra. La fe produce una acción en tu vida, se mueve a algo, se mueve a obras. En la carta de Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios, dice que ahora están la fe, la esperanza y el amor. Y yo, para ilustrarlo de alguna manera, si estas tres cosas fueran partes de un coche, la fe sería el motor. La fe sería el motor. Es lo que mueve todo. El amor sería la dirección. La fe nos movería al amor, dirigiría nuestras acciones a mostrar amor a Dios, mostrar amor a nuestros semejantes. Y la esperanza sería el habitáculo o el maletero, tal vez, donde estarían todas nuestras maletas llenas de promesas, llenas de esperanza. Y quiero que adquiramos un vocabulario acorde con lo que profesamos, con lo que testificamos. Y quiero que grabes en tu corazón y en tu mente estas palabras: arduamente, fervientemente, constancia, perseverancia, insistencia, firmeza y determinación. Estas palabras tienen que abundar en tu vida. Hemos leído, ¿no?, que versículo 5 de segunda de Pedro, capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, poned toda atención, inquirid en estas cosas, ser constantes, ser perseverantes, añadid a vuestra fe virtud. Y ahí todo lo que hemos ido leyendo, ¿no? Y esto alberga unas promesas de triunfo, unas promesas de victoria para tu vida y para mi vida. Voy a leer versículo 10. Versículo 8. Porque si estas cosas, las que hemos leído, la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal, el amor, todas estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, sino que abunden, dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene esta fe llena de convicción, llena de certeza, con la que mueve a la virtud, que mueve al conocimiento, que mueve al dominio propio, que mueve a la paciencia, al afecto fraternal, al amor. El que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, estás muy cerca de caer, estás muy cerca de deslizarte, estás muy cerca de extraviarte. Pedro dice que has olvidado, hemos olvidado. Si esta fe no se ejerce en esta manera, si esta fe no alcanza a la fe de Jesucristo, a la fe que él tenía, a la fe que a él, por la cual él se movía, hemos olvidado el perdón de nuestros antiguos pecados. Y me parecía importante hablar de todo esto. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Gloria a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe genuina, de los que tienen fe con perseverancia, de los que tienen fe rotunda, profunda, sincera, para preservación del alma. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, tu fe y mi fe, son la victoria que vence al mundo. Y me parecía importante hablar de todas estas cosas por cuanto el tema que nos aborda, que estamos intentando desarrollar, de entender, es referente a esa guerra espiritual. Aquí nos da las claves de esa victoria, de una victoria segura, de promesas de triunfo. Las palabras, porque ¿cómo podemos llegar a convencer a esas personas que dudan? ¿Cómo se alcanza a llevar a una persona al convencimiento de esas personas que dudan? Y vale, nos podemos poner teólogos y muy espirituales y decir que eso es una obra del Espíritu Santo, y es verdad. Pero ¿cómo provocamos que las personas que nos rodean deseen, anhelen adquirir ese conocimiento y esa relación con el Señor? Las palabras pueden crear un estímulo en la fe, pero un buen ejemplo te conecta con el anhelo de tener una relación con Dios, de poseer esa fe. Un buen sermón, una buena predicación te empuja al Señor, pero un buen ejemplo, un testimonio veraz, real, te arrastra a los pies de Jesús. La victoria, como hemos hablado, es el resultado de todas esas actitudes que hemos estado viendo antes y que vimos también la semana pasada, basadas en el esfuerzo, en la constancia, la perseverancia, hemos dicho también insistencia, hemos dicho determinación. Es el resultado de la suma de los recursos celestiales puestos a nuestra disposición por la acción del Espíritu en nosotros. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, y por lo cual es lo que nos va a dar victoria en el área, en el frente de convencer a los que dudan. No rendirse nunca ante nadie, ante nada, es algo que tenemos que aprender a desarrollar. No rendirse nunca. Acordémonos, hermanos, hermanas, acordémonos de los héroes de la fe. Acordémonos de las épicas batallas que nos describe la Biblia en el Antiguo Testamento y de las luchas personales que la Biblia nos narra en el Nuevo Testamento de los héroes de la fe, de nuestros héroes de la fe. Algún día tú serás ese héroe. Algún día tú tienes que ser ese héroe de la fe que empuje, que arrastre a las personas a conocer a Jesús, que lleve a las personas a la acción del Espíritu Santo de convencimiento en sus dudas, en sus luchas, en sus flaquezas, en sus incertidumbres. Tenemos que acordarnos, hermanos, de David y Goliat, por ejemplo. Tenemos que acordarnos de Josué y los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó. Tenemos que acordarnos de Moisés y el Mar Rojo. Y sobre todo tenemos que tener presente la batalla más grande y más épica jamás librada, la más significativa librada por nuestro Señor Jesucristo contra la muerte y el pecado. Contra todo un imperio, el de las tinieblas. Esa fue la guerra más encarnizada jamás librada, y la libró un solo hombre. ¿Pero qué hombre? Él es nuestra mayor referencia, es nuestro mejor ejemplo. Dice la Biblia que sometido a una profunda angustia, a un estrés grande,
su clamor sudaba sangre. Y había una lucha en él, había una parte, no sé si os acordáis de Jesús en Getsemaní, justo antes de que lo arrestaran, cómo él clamaba al Padre. Su parte humana decía: Padre, pasa de mí esta copa. Yo veo una lucha grande ahí en la vida de Jesús, en ese momento. Pasa de mí esta copa, Padre. Muchas veces nuestra carne, nuestra humanidad quiere hacernos rendir. Pero el Espíritu te empuja en fe a la victoria. Y yo veo esa lucha en Jesús. Padre, pasa de mí esta copa. Su naturaleza divina, el Espíritu de Dios en él, contrarrestaba: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la actitud en la que nosotros nos desenvolvemos cada día? ¿Con qué actitud? Enseguida tiramos la toalla, nos rendimos, olvidamos de la constancia, olvidamos de la perseverancia, olvidamos de la determinación de seguir a Jesús, pese a aflicción, pese a angustia, pese a persecución, porque es una parte que va a modelar tu carácter en el Señor. Es el obrar bajo presión externa y muchas veces interna, porque somos así. Pero ¿cómo vamos a convencer, hermanos? ¿Cómo vamos a convencer a la gente que duda si no es por un buen testimonio? Veo a Jesús como su humanidad le tiraba hacia atrás y el Espíritu Santo contrarrestaba: no te rindes, no te vas a rendir. Mira hacia adelante, Jesús. Esta es tu hora, para esto viniste. La victoria es abrumadora y millones de personas serán tu corona por la eternidad. ¡Wow! Esa es la victoria de Jesús. Y esa es la promesa de victoria para ti y para mí. Que otras personas, por tu testimonio lleno de fe, por tu ejemplo lleno de fe, puedan ser arrastrados a los pies de Jesús. Una parte importante que es para alcanzar la consecución de esa tarea, levantar ese estandarte de victoria en ese área de convencer a los que dudan, es el ejemplo personal. Es nuestro ejemplo. La parte esta segunda parte de la serie de mensajes que estamos abordando, desarrollando, sería apacentar la grey. Porque es necesario que tengamos en nuestro corazón ese deseo, ese deseo de obedecer, de responder en obediencia al Padre en ese área, de apacentar la grey de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Tenemos que volcarnos en el ejemplo, en el cuidado de las personas que forman la iglesia hoy en día. Tenemos que cuidar de ellas. Quiero recomendarte un texto, porque no me va a dar tiempo a leer hoy, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos del 1 al 11, que voy a leer solamente los dos primeros versículos, pero me gustaría, si tienes tiempo, por favor, que tú leas desde el versículo 3 hasta el 11, porque explica muy bien
todo esto que estoy intentando transmitir. Dice, versículo 1, capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, ruego a los hermanos, a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, hermanos, atentos, por favor, esto es importante, para convencer a esos que dudan. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Convencer a los que dudan, decía el apóstol Judas. ¿Y cómo haremos esto? Ya hemos dicho uno de los aspectos que teníamos que dibujar, modelar en nuestra vida, que era nuestro propio testimonio, nuestro ejemplo para ellos. Pero además hay que cuidar de ese rebaño. Dice el versículo 2, hemos dicho, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a leer. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, wow, otra promesa de victoria, otra promesa de triunfo en tu vida personal. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea Dios. Igualmente, sigue el versículo 5, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos nos va dando una serie de claves, de pautas, de requisitos que tenemos que ejercer en el cuidado del pueblo de Dios, en el cuidado de la iglesia del Señor. Dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los humildes y da gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, esta es la clave de todo, hermanos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ser obedientes al Señor, ser obedientes a su palabra, conocer al Señor y andad en sus mandamientos, andad en sus preceptos, andad en su voluntad. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Versículo 9, resistid firmes en la fe. Y, hermanos, yo quiero que pensásemos un tiempo, que le dedicaras un tiempo a meditar esta tarde referente a todo esto que estamos compartiendo. Tenía algo más. Si quieres también, apúntate como tarea el texto que recoge el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 17 al 38. Del versículo 17 al 38. Porque, hermanos, ¿cómo haremos para proclamar victoria en el frente de la iglesia ganada por el Señor, comprada por su preciosa sangre? ¿Cómo se convence a los que dudan? ¿Cómo se convence el corazón lleno de miedo, de incertidumbres, de flaquezas? ¿Con palabras? Sí. Pero más, mucho más que con palabras acompañadas de un testimonio fervoroso de lucha incesante e incansable, emulando la fe de Jesús, constante, sin lagunas, una fe absoluta, edificada en el carácter del Espíritu, construida con los dones y sellada con la constancia y la perseverancia en el ejemplo, cuidando de la grey, apacentando el rebaño del Señor, exhortando, recordando insistentemente, velando y, en resumen, siendo ejemplo de conducta y de un carácter bien definido,
que dibuje y refleje la presencia del Señor por todos lados. Así es como vamos a convencer a los que dudan, hermanos. Y lo voy a dejar aquí por hoy. Acordaos, ya hemos desarrollado dos frentes, el frente personal y el frente que alcanza o que recoge a todas las personas que conforman la iglesia del Señor, la grey, el rebaño del Señor. Y hemos visto las cualidades o las características con las que tenemos que aprender a conducirnos. En Judas, si recordáis también, ya para acabar, semana pasada, que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, en versículo 20 dice que teníamos que edificarnos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero ten presente esto, que tu fe no es solamente decir que crees en Dios y luego andar de cualquier manera. Tu fe te mueve a unas obras llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de paciencia, llenas de afecto fraternal, llenas de dominio propio, para contigo y para con tus hermanos y hermanas en la fe, para los que juntos conformamos el pueblo de Dios, la grey de Dios, el rebaño de Dios. Y es la única forma en la que podemos intervenir, incidir, para que las dudas, las incertidumbres, las flaquezas sean disipadas, abolidas y extinguidas de cada corazón. Por supuesto, con la acción del Espíritu Santo. Nosotros no somos nada sin Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Necesitamos su acción en nosotros y a través de nosotros. Y quiero dejarlo aquí. La semana que viene abordaremos el tema que empieza en el versículo 23, que dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ese va a ser el tercer frente de esta batalla espiritual, de esta guerra espiritual, de esta batalla de la fe, en la que vamos a estudiar, en la que vamos a trabajar juntos para levantar el estandarte de la victoria de Jesús y proclamar victoria, proclamar triunfo en este frente, en este área, para que nuestro Dios, para que nuestro Señor sea glorificado y su reino siga siendo extendido. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.